Entonces ustedes hicieron su ingreso normal. Vamos a ver cuántos ya están matriculados. Que hay algunos que no se han matriculado, según vi ayer, no estaban todos. Aquí ya hay un buen número, sin embargo todavía creo que falta uno o dos por ahí. Entonces esperemos que se puedan matricular lo más pronto posible. En el trabajo a clase, aquí les tengo ya los dos temas que vamos a trabajar este periodo. Como lo habíamos dicho, al cerrar el tercer periodo nos quedó pendiente psicología del aprendizaje, entonces vamos a arrancar con ese y luego estaremos trabajando algo el otro tema, que es cómo conocer a Dios desde la filosofía, a partir de la rama que se llama teología. Pues son los dos ejes temáticos en los cuales estaremos trabajando. Dos clases estaremos entonces en psicología y 2 clases estaríamos en teología, más las asignaciones que se le dejarán para complemento. Entonces, como usted puede ver aquí, esta es la presentación de la clase de hoy, y aquí ya les tengo, en unos minutos se nos va a activar esta actividad, que sería la actividad complementaria para el desarrollo en casa, para apropiarnos de estos conocimientos que tenemos. Vamos a tomar esta para la asistencia y ahora sí vamos entonces al ejercicio. Psicología del aprendizaje. Como estudiábamos en el periodo anterior, hay que recordar que la psicología es la ciencia del área de las ciencias humanas que se encarga del estudio del comportamiento humano. Desde esa perspectiva, entonces la psicología del aprendizaje, siendo que es una de las ramas, pues será la rama de la psicología que se encarga de los procesos del aprendizaje, de ese comportamiento que puede haber en torno a al aprendizaje o a las experiencias del aprendizaje, a esos primeros momentos y a esos momentos posteriores que se generan en el proceso de aprender. Hay una gran variedad en este campo porque la mente humana es muy amplia, es muy compleja, es profunda, y entonces por eso la psicología del aprendizaje tiene varios momentos en los cuales hace una gran profundización. Entonces hay varias teorías que están relacionadas con este campo de la psicología, y todas pues tienen que ver con el área del aprendizaje. Entonces, ¿qué es la psicología del aprendizaje? Entonces, es la rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje que posee el ser humano. ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? Disculpa que lo interrumpa, es que se me había ido internet y no sé si tomó listo. Sí, ya le di a aceptar para que regresaras. Es normal que se te vaya el internet o que se te caiga la conexión. Ok, gracias. Retomando, luego de esta interrupción, les decíamos que esta rama de la psicología se encarga de estudiar el proceso para aprender del ser humano.
Entonces, cada una de las personas o de los individuos, los seres humanos, tenemos procesos diversos para el aprendizaje. Por eso los psicólogos o los teóricos de la pedagogía han elaborado varios métodos para el aprendizaje, basados en las conductas, basados en las experiencias, basados en el razonamiento, basados en la compilación de ese conocimiento. Y para ello han elaborado diferentes teorías que permiten entonces hacer un acercamiento a ese proceso de aprender. Sin embargo, en la praxis, en la vida real, pues esos cambios se van dando en un individuo, en una persona a lo largo de su vida. Es decir, que muchos de esos métodos y esas teorías van a tener que ver con cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, en nuestros diferentes estadios, en nuestros diferentes niveles de aprendizaje, donde podemos entonces verificar el proceso, donde podemos diferenciarlo de otros seres vivos como los animales, que también tienen procesos de aprendizaje, tal vez no como nosotros de manera racional o de manera cognitiva, pero sí hacen sus propios procesos para aprender. ¿Cuál es la importancia de la psicología del aprendizaje? ¿Será importante? ¿Tendrá validez en algún campo? Entonces se nos dice que esta psicología es fundamental en la educación. ¿Y la educación qué es? Normalmente entendemos por educación el proceso que se adelanta en una institución educativa. Pero eso no es educación. Eso es una parte de la educación. Como veíamos en el último tema de la psicología del desarrollo infantil, el niño en las diferentes edades, o el individuo en las diferentes edades, desarrolla procesos de aprendizaje. Y donde hay un aprendizaje, se está desarrollando un proceso educativo. Es decir, que la educación está a lo largo de nuestra vida, independientemente si usted o yo somos parte de una institución educativa en calidad de educando estudiante. Entonces, por eso, esta psicología no solo se circunscribe o se limita a las instituciones educativas, también converge en el hogar como institución educativa, también converge en el barrio como institución educativa, también tiene que ver con los procesos sociales ciudadanos de la ciudad, del pueblo, del municipio, porque son procesos que también competen a la educación. Entonces, toda la psicología del aprendizaje hay que observarla, hay que llevarla en estos campos y entender entonces esas motivaciones, esos intereses, esas expectativas que puede generar a las necesidades que van teniendo el proceso para cada estudiante, para cada individuo. Sin embargo, pues donde más se hace énfasis generalmente es en el hogar durante los primeros años de la infancia y en las instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, secundaria y tal vez también a nivel profesional en el campo de la universidad. Ya fuera de esos entornos, poco se revisa lo que tiene que ver con la psicología del aprendizaje, o se dejan fuera de ella algunos elementos que son interesantes y que entonces nos llevan a nuevas reflexiones. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Colombia a raíz del uso de la fuerza desmedida por la fuerza policial. Entonces vemos o se pone de manifiesto que un proceso educativo que se desarrolló con este cuerpo policial está desarrollando efectos negativos en la forma como ellos responden
a las manifestaciones del pueblo, lo cual hace de manifiesto que habrá que rediseñar ese proceso de formación para la fuerza policial. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es el aprendizaje. Y entonces, por definición, por teoría, se nos dice que es el proceso a través del cual se adquieren y se modifican. Entonces, una cosa es adquirir y otra cosa es modificar. Puede que yo tenga habilidades, puede que yo tenga algunas destrezas, puede que yo cuente con algunos conocimientos, que mi vida esté cimentada en algunas conductas o valores que he cosechado en los años que he vivido. Si es así, entonces vamos por el campo de la modificación, es decir, que el aprendizaje ingresa a nuestra vida a potencializar, a modificar estos elementos primarios que ya hay en nosotros. Cuando no, entonces hablamos de adquirir, de apropiarnos de algo nuevo. Y es generalmente lo que vemos en las aulas del preescolar cuando hablamos de que a los niños se les están haciendo una sensibilización hacia el conocimiento, donde ellos están teniendo unos primeros momentos con algunas actividades escolares y se habla entonces de la llamada escolarización. Estamos escolarizando al niño, es decir, lo estamos enrutando en un proceso de aprendizaje que va a iniciar y que va a ser a lo largo de varios años. No es un proceso que dure un año siquiera, es un proceso que se inicia en ese momento y que transcurre y que para el caso de ustedes pues va en un nivel que se llama 9º grado, donde cierra un ciclo que se llama básica secundaria. Todo esto es posible a través de experiencias, a través de instrucción, a través de razonamiento y a través de la observación. Tanto modificar eso que usted ha venido acumulando como o darle un nuevo conocimiento, es decir, que usted pueda adquirir un nuevo conocimiento. Entonces, todo este conjunto es lo que llamamos aprendizaje y puede ser para aprender cosas positivas, cosas buenas, cosas que puedan ayudarnos a construir un buen pilar para la vida, o puede ser todo lo contrario, un aprendizaje negativo que nos ayudaría no a construir pilares, sino más bien a generar barreras, a generar muros que podrían separarnos inclusive de aspectos sociales muy importantes. Entonces, este proceso de aprender está vinculado a esas teorías para el aprendizaje. Entonces podemos hablar de varias teorías en el aprendizaje que fueron surgiendo, que fueron ideándose a medida que la psicología fue teniendo forma, a medida que la psicología tomó ese cuerpo de ciencia. Entonces, con cada uno de los experimentos que se realizaban, con cada uno de los estudios adelantados, entonces se podían ir formulando nuevos procesos y de esa manera se estructurarían entonces las teorías del aprendizaje. Una de ellas pues es la teoría conductista, que se aborda desde la psicología, como vimos en el periodo anterior, por el comportamiento basado en los elementos del condicionamiento. Entonces, de allí parte la teoría conductista, que también tiene una rama especial dentro de la psicología, que es la psicología conductista. Entonces sabemos que este proceso para aprender requiere de algo que se llama la motivación, y que es el factor más importante a la hora de aprender.
Ahora, motivación no significa en todos los casos que el docente deba ejercer el elemento motivador, porque de hecho en el campo de la educación es importante que el docente lo haga, es cierto, pero eso solo cuenta en un 25% para el aprendizaje. La motivación tiene que ser un elemento propio del estudiante, es decir, el estudiante tiene que tener esa motivación, y la motivación del estudiante cuenta casi en un 50%, mientras que la del padre de familia, los progenitores, los tutores cuenta en un 25% y la de los maestros en otro 25%. Entonces, de esa manera se completaría el triángulo de la motivación, por lo cual es importante que el estudiante desarrolle esos objetivos, esas metas, esos intereses, esas pasiones por las cuales desea aprender. Que tanto el docente, el padre de familia, los demás actores educativos pueden entrar a potencializarlo, sí, pueden entrar a redireccionarlo también, pero la mitad del proceso motivador está en el estudiante. Entonces, ¿qué puede hacer un padre de familia para generar procesos motivacionales? Puede hacerlo desde proponer premios, proponer resultados frente a resultados positivos. Entonces, lo que hablábamos en el condicionamiento, refuerzos, en el condicionamiento operante. Entonces, refuerzos que potencialicen que el estudiante se motive, que el estudiante quiera aprender, que el estudiante quiera alcanzar buenos resultados. Desde la parte educativa, pues el docente hace lo mismo, pero en el campo de las notas. Entonces, a medida que el estudiante tiene esfuerzos, hace eso, entonces la academia le premia con una buena nota, con un buen resultado. El docente pues también le estimula que hay que aprender, de que está bien, ese no fue el método para tu aprendizaje, esfuérzate más, tienes un poco más de tiempo. Todos esos elementos son allí en ese campo motivador. Estas teorías del aprendizaje nos aportan una gran utilidad en la mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana, es decir, en la praxis que realizamos cada ser, cada persona. Entonces encontramos elementos importantes para ese desarrollo que podemos tener en esa experiencia que se llama aprender. Entonces podemos ver allí en la imagen que en nuestra mente hay una cantidad de procesos que se llevan y que están relacionados con ese aprendizaje. El aprendizaje no se da en la mano, aunque la mano participe del proceso. El aprendizaje se da en nuestra mente. Es el cerebro humano donde se desarrolla todo el proceso cognitivo. Es la corteza neuronal la que permite entonces desarrollar este proceso que nos va a acercar a tener una mejor experiencia con el aprendizaje, que potencie nuestra vida, que nos haga más capaces, que desarrolle nuestras habilidades independientemente de las que sean. Entonces hay quienes son hábiles en el deporte, hay quienes son hábiles en las matemáticas, quienes son hábiles con las artes plásticas, la música, la poesía, la escritura, la ciencia. Entonces hay diferentes campos, pero no todos podemos ser especialistas en todos. En algo vamos a sobresalir, en algo nos apasiona más. Recuerde, el elemento motivador es lo que nos lleva a desarrollar. Durante el proceso que usted desarrolla en las aulas de clase, durante lo que llamamos el bachillerato, pues es una sensibilización de todos esos campos, y esa sensibilización se lleva a cabo en el proceso educativo mediante las diferentes materias.
Entonces usted empieza a decir, bueno, a mí me gusta la matemática, a mí me gustan las sociales, a mí me gusta la biología. No, eso no es lo mío es la química, lo mío es la física. El otro dice, no, yo nada que ver con los números y con las letras, lo mío son la música, el deporte. Entonces están ahí y son estos elementos, entonces esas experiencias nuestras propias, no son las del compañero del aula, no son las del profesor, no son las del papá, son las experiencias propias del individuo, del estudiante, las que le permiten entonces acercarse y tener ese proceso favorecedor para aprender. Entonces un niño, si hablamos de un niño en sus primeros momentos, entonces esos primeros aprendizajes que tiene el infante están asociados con el afecto. O sea que ya no solo hablamos de la motivación, sino que hablamos del afecto. O sea, si el niño se siente amado, si se siente querido, si se siente estimulado por el afecto, por el amor, por una caricia, entonces el niño va a tener una mejor interacción con el aprendizaje. En otras palabras, uno de los elementos motivadores para el niño, para que el niño aprenda, es el afecto. Es necesario que los padres, los progenitores y los docentes de estas edades sean cariñosos con los niños. Entonces es lo que normalmente las instituciones educativas toman, docentes que sean muy expresivos, muy afectivos con los niños para potencializar esto. Pero en casa muchas veces ocurre lo contrario. Los padres de familia no son afectivos con los niños. Al niño no lo abrazan, no le dicen te quiero, eres importante, hoy has hecho las cosas bien, vamos a jugar, vamos a hacer... No, porque los roles que hay en nuestra sociedad están quitándole al niño los afectos de la mamá, del papá, de su tutor, de sus abuelos, y entonces eso ha disminuido pues el proceso educativo para un niño, lo hace traumático, lo hace que su interacción con el campo educativo se torne entonces en un proceso traumático. El proceso natural para el aprendizaje del niño sería la imitación. El niño, al pasar tiempo con el padre de familia, con la madre de familia en diferentes actividades, empezará a copiar los modelos, los patrones que ellos desarrollan de sus actividades, de sus formas de expresarse, y también empezará a copiar el modelo lingüístico. Por eso algunos padres se sorprenden que el niño aprenda a decir primero papá que mamá, y hay niños que nunca van a aprender a decir papá y mamá porque en el hogar no se usan esas palabras. Entonces no hay esa sensibilización auditiva para que el niño tenga entonces una estimulación del lenguaje apropiada para poder armar los fonemas a nivel neuronal, a nivel cognitivo, y poder expresar entonces estas palabras. Por eso es importante que el esposo, cuando hay un niño, cuando hay un bebé, a su esposa la llame mamá, y que el esposo haga, la esposa haga lo mismo con el esposo, lo llame papá, porque eso va a permitir entonces que el niño pueda aprender esas primeras palabras. En la escuela, cuando tenemos ahora en el campo de las dimensiones para el aprendizaje, entonces se hacen unos aprestamientos para transmitirle información al niño, para que el niño empiece a tener esa relación directa con lo que es el elemento cognitivo, con el conocimiento. Para el niño el conocimiento es algo que está vinculado al hacer, a lo que él puede desarrollar, a lo que él toca, a lo que él
con lo que él interactúa. Entonces, ese proceso lo desarrolla el docente en esos primeros momentos. Ese proceso se va transformando con el paso de los años y ahora se transformaría entonces en un proceso más racional, más en una etapa superior, decimos en el campo educativo, en el campo de la pedagogía, para que ahora el estudiante en ese interactuar con el conocimiento ya no lo hace desde esas experiencias, sino que puede hacerlo desde un campo intelectual, es decir, a partir de ideas, del desarrollo de conocimientos nuevos a partir de esas interacciones con teorías, conceptos que ya estaban, que ya existían y que él puede entonces apropiarse de los mismos para elaborar otros postulados. Entonces esas experiencias pueden ser diferentes dependiendo del lugar donde el niño pueda estar en el proceso educativo. Por ejemplo, los niños que viven en los orfanatos, que no cuentan con una madre, ni hay una sustituta que pueda estar haciendo las veces de madre, entonces tienen procesos bastante difíciles porque son niños con estados de depresión muy altos, son niños que normalmente se sienten rechazados, son niños que generalmente sienten que no tienen un valor en la vida porque no han tenido esa relación con el afecto, el elemento motivador primordial dentro del proceso educativo. Entonces ellos desarrollan por lo general, lo que se tiene en estadísticas, un rechazo al alimento, lo que les genera procesos de desnutrición, lo que les genera entonces un debilitamiento del proceso de lo que es el sistema nervioso y ataca directamente entonces al cerebro, porque perderá energía, perderá vigor y entonces eso entorpece el proceso para el aprendizaje. De ahí que se hable no solo para este caso de los niños que viven en orfanatorios o que son huérfanos, de la alimentación como un elemento importante en el campo educativo. Hay que saber qué está comiendo el niño, hay que saber de qué se alimenta, porque esto potencializa o destruye el proceso de aprender. Aprender es como comer. Entonces, no podemos asimilar ningún alimento sin transformarlo previamente por medio de la masticación y la posterior digestión. Eso lo sabemos desde el campo de la biología. Usted no pone un alimento en el plato y dice voy a comer y solo ve allí el alimento y percibe los aromas y ya entonces usted se alimentó. No, eso es una parte del proceso de alimentación. Pero lo que es primordial en ese proceso es que usted logre ingerir esos alimentos, que haya esa degustación, que haya este proceso que es la masticación, es decir, que destruyas los alimentos en la boca, que los desformes, que los maceres y entonces los lleves al estómago para hacer la digestión, donde se hace el aprovechamiento de cada uno de los nutrientes que posee este alimento y que pasan al torrente sanguíneo y que son distribuidos por los diferentes órganos, entre ellos el cerebro, donde entonces se puede potencializar ese proceso para aprender. Entonces, aprender es algo similar, es un doble mecanismo de transformación del alimento y la adecuación del organismo para asimilarlo. Necesitamos transformar los conocimientos y también adecuarlos a ellos para poder incorporarlos. Es decir, un caso muy sencillo. Usted tiene números en una hoja de papel, pero si a usted no le proponen hacer un ejercicio con esos números, pues esos números no serán más que cantidades escritas en esa hoja de papel. Pero si a usted le dicen súmelos, réstelos, multiplíquelos, divídalos, opere con ellos, operacionalice con ellos, racionalice con ellos, entonces usted
iniciará unos procesos que le van a permitir descubrir pues otra cantidad de números, es decir, hallar nuevas respuestas, solucionar problemas, adquirir conocimientos, desarrollar sus propias experiencias para el aprender, y de esa manera entonces mientras desarrolla esas experiencias está racionalizando que la suma tiene unas diferencias con la resta, que la multiplicación a su vez, pero que todas las operaciones se pueden complementar, porque no puedes dividir si no has aprendido a multiplicar, a sumar y a restar. De esa manera, entonces podemos tener en cuenta que nuestra estructura mental debe adaptarse en cada nivel. Es decir, a mí en preescolar me enseñan una cosa, o al niño se le enseñan unos determinados conocimientos, y cuando llega a la primaria empieza sobre esos conocimientos a construir nuevos conocimientos. Pero en algunos casos tiene que desconstruir para volver entonces a aprender. Cuando llega al bachillerato le ocurre lo mismo. Tiene que desaprender algunas cosas y aprender otros conceptos. Cuando llegamos a la universidad nos ocurre lo mismo. Y en estos días, por ejemplo, podríamos hablar en el campo de la ciencia, porque acaba de salir un estudio en las ciencias sociales de los vikingos. Los vikingos son ese pueblo que vivió en el norte de Europa, en Escandinavia, y que llegó a América para poblar parte de Norteamérica. Y hemos aprendido, hemos visto en videos, películas, documentales de ellos, pero el nuevo estudio que ha salido nos dice que la gran mayoría de las cosas que nosotros creemos de los vikingos, nada de eso es cierto. Entonces, como que utilizaban cachos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Un proceso de desaprendizaje para aprender realmente cómo eran los vikingos, cómo era la vida de un vikingo, cómo era su proceso, si realmente fueron colonizadores o invasores. Entonces, lo mismo ocurre en los diferentes campos de la ciencia con cada uno de los estudios que vamos teniendo. Tenemos que desaprender lo que ya teníamos como una verdad adquirida y ahora entonces volver a empezar. Entonces eso es lo que es el aprendizaje. Es un proceso constante, permanente de transformación de los conocimientos, y eso nos pone en una dinámica que nos ayuda a alcanzar esas metas, esos objetivos, y que a la vez, pues entonces, si fijamos, es decir, si usted dice, bueno, este año me voy a graduar de noveno, voy a terminar la básica secundaria, entonces hay un objetivo, hay una meta que puede favorecer sus procesos de aprendizaje, que puede a usted enfocarle, que puede direccionarle para aprender. Pero también está entonces la conciencia de las propias tendencias. Resulta que hay personas que tienen tendencias negativas. Digamos, la pereza es una tendencia negativa, que algunos la tienen muy desarrollada, y entonces eso les pone limitaciones para aprender. La irresponsabilidad, podemos hablar también de ella como una tendencia. El estudiante desarrolló la tendencia a no desarrollar, a no ser responsable con sus deberes académicos. Entonces, obviamente, eso le va a dificultar su proceso de aprendizaje. Entonces, las metas y los objetivos pueden ser potencializados o pueden ser menoscabados por nuestras conductas, por nuestras formas de apropiarnos del conocimiento. Bien, la tarea o la actividad de complemento es esta. Lo que usted tiene que hacer es visualizar un video
que es un capítulo de una serie. En este capítulo se trabaja varios aspectos, pero lo que nos interesa o lo que debe interesarle a usted sobre los demás aspectos que trabaja la serie es un niño llamado Ralph. Entonces, para ello, el capítulo, como es una serie, no está online, así que les dejé el link para que lo descargue y luego lo pueda ver. Si alguno tiene dificultades con eso, con descargarlo para visualizarlo, entonces puede acercarse aquí a la institución y en secretaría estará el video para que ustedes lo puedan llevar y lo puedan visualizar sin ninguna dificultad. Entonces descargarlo, ver el video y luego entonces describir los detalles que hay en torno a la vida de este niño allí. Ese es el ejercicio de potencializar, cómo él desarrolla esos procesos de aprendizaje, cómo él interacciona con el aprendizaje, qué dificultades hay, todos esos aspectos queremos que usted los pueda analizar. Así teniendo en cuenta lo que hemos hablado pues, en la clase del día de hoy. Entonces estábamos diciendo que los niños pueden aprender una conducta con una sola experiencia. Entonces hablamos de que el niño es una esponja en el campo del aprendizaje. Con cualquier cosa que el niño interaccione, él está desarrollando aprendizaje, él está aprendiendo. Y por eso hay que cuidar las relaciones del niño. Hay que cuidar también los comportamientos que desarrollan las personas que están alrededor del niño. Porque si estos comportamientos, estas acciones, estas palabras no son las adecuadas, pues eso va a ser copiado por el niño, independientemente si es un comportamiento bueno o un comportamiento negativo, y que posteriormente él lo va a desarrollar o lo va a poner como una conducta reflejo. Entonces, en el campo de la psicología del aprendizaje, eso se llama aprendizaje vicario o aprendizaje por modelamiento. El niño aprende de lo que ve. El niño aprende que el papá maltrata a la mamá, entonces el niño maltrata a sus compañeros en el aula. Son justamente reflejo de la conducta del hogar. Si el padre es cariñoso, si la madre es cariñosa, pues el niño va a ser entonces también cariñoso, va a ser afectivo. Si los padres son ásperos, duros, pues el niño va a ser de la misma manera. Si las palabras de papá y mamá son groseras, pues son las palabras que el niño va a copiar. Son exactamente entonces los modelos referentes que el niño va a estar copiando y que van a generarle dificultades a lo largo del proceso de aprendizaje, ya que al escolarizarse, pues el niño va a estar siendo enjuiciado por esas conductas, por esas palabras, porque sabemos que no son adecuadas. Cuénteme. Es que tengo una duda. Sí. Las clases de inglés no son de 40 minutos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos volvemos a meter cuando acá no es 40 minutos? Algunas las clases pues sí, en Zoom son de 40 minutos. Las clases no son de 40 minutos. Se recomendó que fueran de 50 minutos para que tuvieran un descanso. Pero no significa que tienen que ser de 50 minutos. Si quiere, usted se puede desconectar a los 40, ya que no le interesa el resto de la clase. No hay problema, yo no tengo problema por eso. Y es más, si quiere, no está en ninguna clase. Usted es libre de querer aprender. Bueno, sí, señor. Se sabe entonces que cuando un niño está en esos primeros momentos, entonces todas estas interacciones van generando parte de su proceso. Entonces,
Generalmente cuando los niños lloran, los padres corren a ver qué ocurre, qué está pasando, y una de las primeras conductas que el niño aprende es que mediante el llanto puede conseguir varias cosas. La primera cosa que el niño aprende que puede conseguir mediante el llanto es la alimentación. Entonces, si el niño llora, la mamá le va a poner el pezón, le va a dar leche materna. Y el niño aprende eso tempranamente, y a partir de allí el llanto será su elemento manipulador de los adultos para conseguir el alimento. Y eso, si se le permite desarrollarlo de esa manera, entonces el niño terminará ejerciendo conductas manipuladoras sobre los padres a lo largo de la vida. Y si hay otros elementos más, pues vamos a tener más complicaciones. Lo mismo ocurre entonces a la hora de dormir. Lo normal es que el niño tenga un espacio, una cuna diferente a la cama de papá y mamá para dormir. Pero cuando es el momento de llevarlo a dormir, muchos padres incurren en un delito, por decirlo de esa manera, en una costumbre de no acostar al niño en su lugar, sino que lo duermen en sus brazos. Y ahí entonces empiezan los problemas, porque el niño aprende a que para dormir hay que esclavizar al padre de familia. Ahora, si eso ocurre, entonces el padre de familia todos los días de allí en adelante tendrá que estar niñando o acunando al bebé para que se duerma, y de esa manera entonces el niño también está aprendiendo que si llora, pues el papá va a estar allí. Si se manifiesta inquieto, el papá va a estar ahí, le va a estar asistiendo, y entonces se generan esos procesos negativos para el aprendizaje que vienen desde los primeros momentos que el niño tiene contacto con su padre, con su madre, y que el papá y la mamá lo hacen sin pensar en las consecuencias negativas que puedan haber, porque ellos lo único que buscan hacer es un bien, que el niño se calme, que el niño pueda dormir, que el niño pueda descansar. Pero sin embargo, muchos padres deberían tomar, cuando estén en su proceso de gestación, un curso de psicología del aprendizaje para evitar estas consecuencias y evitar entonces que los niños en ese proceso terminen ganando sobre los padres de familia, porque eso es lo que ha generado todos los problemas que hay en el campo educativo, que los niños no sean independientes, que los niños manden en el hogar, que ya papá y mamá ya no saben qué hacer con el niño porque ya no se lo aguantan, ya el muchachito les gana, el muchachito es el que dice qué se hace en casa, qué no se hace, porque desde esos primeros momentos no tuvieron la disciplina para corregirlo a través de esas pequeñas acciones. Ahora entonces vienen las complicaciones. Entonces quizás cuando un niño llore se puede llegar al lugar, estar allí unos momentos y volver a salir, pero la recomendación es que nunca se levante al niño de su lugar, de su cuna, para acunarlo, para tomarlo en los brazos y dormirlo allí, porque eso entonces generará una complicación muy grande a lo largo de la vida. Es algo difícil ser estricto con los niños, porque son tiernos y se ganan fácilmente el aprecio del papá, de la mamá, de quienes entren en contacto con ellos. Pero toda indecisión o duda es registrada de inmediato por los niños y luego utilizada para manipularlos. Y eso es una conducta que el niño aprende justamente porque recuerden que el niño en esa etapa no tiene conocimientos. Todo lo que entra en acción, en conexión con él, es un proceso de aprendizaje. Independientemente si fue bueno o negativo, él lo va a usar como una herramienta
para seguir aprendiendo o para seguir teniendo su experiencia de vida, y de esa manera entonces ejercerá manipulación sobre el padre, sobre la madre. Y cuando llega a la escuela, pues entonces quiere hacer lo mismo con la docente del preescolar. Entonces tenemos a los niños berrinchinosos en el aula de clase, que yo quiero esto, que yo no quiero hacer eso, y la profesora está proponiendo una actividad. Hay niños que están trabajando en la actividad, pero está el niño berrinchinoso que no trabaja en la actividad, que está llorando, que hace pataleta, que se bota al piso. Es el niño que ha aprendido a estar manipulando a papá y mamá, por no verlo así, entonces corren a hacer lo que el niño quiere que se haga. Entonces son elementos difíciles de corregir, pero que son necesarios. Dime. Profe, que pena interrumpirlo, es que Samuel me dijo que se le había ido el internet, pero no me puedo volver a conectar. Lo mismo que les he dicho en todas las clases: si alguno no se puede conectar, para eso les queda grabada la clase, la ven después. No necesita mandarme razones con alguno de ustedes ya saben eso. Gracias. Entonces, hay diferentes tipos de aprendizaje. Usted puede repasar estos por descubrimiento, receptivo, significativo, repetitivo. Cada uno pues tiene sus acciones, entonces nos permite conocer de esa manera. Jean Piaget es uno de los teóricos más significativos en el campo del aprendizaje, porque desarrolló la teoría cognitiva que estudiaremos en la siguiente clase. Entonces, también debemos aprender de los métodos diferentes, de la interacción con el medio. Es otra de las teorías que está propuesta en el campo. Otro de los métodos, de las interacciones con nuestros compañeros, también hay aprendizajes allí. Entonces también hay, en esa interacción con el entorno, con el medio, podemos encontrar aprendizaje, podemos aprender. Y entonces finalmente decirles que aprender es adquirir, es analizar, es comprender la información que está fuera de nosotros, que puede llegar a nosotros a través de cualquiera de las llamadas avenidas del alma o de los sentidos, como les llamamos también, y que nos permiten entonces hacer esa apropiación de ese conocimiento. Pero a pesar de que ingrese a través de cualquiera de estos sentidos, llega a nuestro cerebro y entonces allí se procesan y podemos generar más conocimiento. Podemos entonces ir a interactuar con ese conocimiento, con esos comportamientos, con esas conductas, y entonces vamos teniendo las experiencias presentes y construir experiencias futuras. Por eso es que lo que usted hoy hace en aprendizaje, dentro de 5 años empezará a ver los resultados. Eso es la realidad. Si hoy usted tiene conductas de aprendizaje negativas, pues dentro de 5 años va a cosechar los resultados. Es decir, que para usted, más o menos a mitad de carrera universitaria, recibirá los resultados que está sembrando hoy en 9º grado. Entonces, por eso es importante corregir esas etapas ahora, para que después no tengamos dificultades. Porque es que algunos de los estudiantes creen que todo termina ahí. Yo no quise aprender y ya mañana sí voy a querer aprender. No, eso se va a ver reflejado 5 años después, y va a ser tarde para darle una solución, para darle una respuesta. Por eso hay que atender cada caso rápido. Eso es lo que tiene que ver con la psicología del aprendizaje. Entonces recuerde que tenemos una actividad para realizar. Esperamos que la puedan hacer sin inconveniente alguno, y que pueda entonces allí repasar en torno a la experiencia de Ralph estos aspectos. La próxima clase profundizaremos entonces en los métodos y las teorías para el aprendizaje. Que tengan un feliz día.